Muy buenas Aquaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso os voy a enseñar el Acuario Nacional de Malta, que evidentemente es el acuario más grande del país de Malta. La verdad que he estado esta semana buceando y conociendo el país, hacía tiempo que quería visitarlo. No solo por la vida que hay a nivel de buceador y los maravillosos fondos que tiene el archipiélago maltés, sino también porque evidentemente había tenido como muy buenas referencias del Acuario de Malta. Y fue muy curioso porque ahí estábamos viendo en el avión, nada más llegar en el aeropuerto, veíamos esta valla publicitaria en realidad, que es directamente un acuario dentro del propio aeropuerto de Malta, justamente en llegadas. Es decir, que cuando llegas al aeropuerto encontramos esta imagen antes de salir directamente al país. Y era bastante interesante, sobre todo a nivel de promoción del propio acuario, porque me llamó la atención, ¿no? Este tipo de publicidad, que al mismo tiempo es un acuario y al mismo tiempo estás viendo y estás condicionándote a luego visitar el acuario físicamente, lo he visto utilizar mucho en países asiáticos, en aeropuertos asiáticos y en estadounidenses. Y me parece la mejor forma de promocionar un acuario que directamente poner un auténtico recreación de un pequeño submarino en el aeropuerto, ¿no? Sabiendo que por ahí van a pasar todas las llegadas de toda la gente que va a visitar la isla. Aquí vemos la zona, una zona súper agradable, encontramos ahí al fondo el Café del Mar, también con una piscina, ves ahí se está viendo en el fondo toda la bahía de San Pablo y a su vez también en el fondo vemos Comino y en el fondo vemos Gozo, las otras islas que componen el archipiélago, y ahí vemos la piscina del club de Café del Mar, que también puedes ver los atardeceres espectacular desde este punto. Creo que a nivel estructural, como edificio, como zona, como sinergias que se crean entre esta zona turística, por así llamarlo, es muy interesante, ¿no? Y aquí vemos, eso sí, esa estrella de mar, esa estructura, ese edificio con forma de estrella en mar que alberga el Acuario Nacional de Malta. Es una zona muy agradable, hay hinchables para... hay diferentes zonas infantiles también, es como una especie como de parque. Y esto tiene sentido porque el Acuario de Malta se crea principalmente con el atractivo de atraer turismo y de acondicionar esta zona en la cual se encuentra, que se encuentra en Caura, que es la zona que a día de hoy es bastante turística. Esta es la entrada. Pasa mucho ahí. Aquí a la izquierda, ahora luego os lo enseñaré. Bueno, aquí veíamos la fila de entrada. Y aquí veíamos el primer acuario, que es el de la nave Tank. La nave es el restaurante que hay y es un acuario de agua dulce, como estáis viendo, con algunas especies del río Amazonas. Podemos ver discos, habían algunos platis. Y fijaros la parte del techo, ¿no? Porque cuando ves el edificio de fuera te piensas que el acuario va a estar directamente debajo de esa cúpula de estrella. Y no, debajo de la cúpula lo que tienes es el hall principal, la planta cero, y a la izquierda vemos el restaurante, la nave bistro, y a la derecha, y luego entrabas por ahí y descendías al piso -1, que es el acuario, es la zona que se encuentra debajo de tierra, que es por estas escaleras por las que accedes directamente al acuario. El tema de los edificios que son el núcleo principal para habilitar nuevas zonas arquitectónicas, nuevos espacios y revitalizar barrios o revitalizar ciudades o revitalizar siempre. Tenemos el caso aquí en España del Guggenheim Bilbao, ¿no? Como un edificio consigue al final reconstruir una zona industrial y acondicionarlas al futuro y acondicionarlo a lo moderno. Fijaros qué interesante los paneles con proyecciones en el suelo, la sensación de la recreación está muy bien conseguida, para qué negarlo. Y el Acuario de Malta en su momento se creó con los fondos europeos, algunos fondos privados y los fondos gubernamentales para acondicionar esta zona de Caura y que el turismo también llegara a estas zonas. Y a día de hoy, este acuario es de 2013, aunque el proyecto viene de 1993, se ha conseguido que estas zonas
atraigan el turismo, y punto de ello es que el acuario de Malta no se encuentra en La Valeta, que es la capital, sino que se encuentra en esta zona de Caura, ¿no? Que es como está cerca, pero no está propiamente dicha en La Valeta. Estas serían las primeras zonas. La primera zona es la recreación de lo que se conoce como los fondos de Malta o las costas de Malta, que entraríamos en lo que serían diferentes zonas de la isla de Malta recreadas. El acuario de Malta, como tal, intenta recrear esos fondos de mediterráneos que encontramos. Aquí podemos ver tanto el acuario que intenta enseñarnos la gruta azul, los acantilados de Dingley, las islitas de San Pablo y el fondo con la estatua de Santa María, ¿no? Luego hablaremos un poco de las tradiciones culturales que tiene Malta, porque también creo que es importante para entenderlo. Aquí veíamos doradas, lubinas. En el suelo, si no recuerdo mal, también, si miramos bien, podíamos encontrar alguna raya enterrada. Al fin y al cabo, lo que intenta en este inicio de todo el recorrido es mostrarnos una visión mediterránea de lo que luego también incluso vamos a profundizar. Solo es aquellos animales que encontramos cerca del ambiente de las islas maltesas, ¿no? Por eso hay mucho pez que lo podemos reconocer, mojarras, pargos, mucho pez que lo tenemos en el lisas también, que lo tenemos en el Mediterráneo aquí en España. Todos estos peces que al fin y al cabo pues se encuentran a lo largo de la fauna y flora del Mediterráneo, lo vemos en estos acuarios. Esta es la primera zona. Y también es cierto que el acuario de Malta tiene unas 250 especies diferentes de peces. Aquí veíamos también nuevas zonas interactivas. Aquí vemos una zona interactiva para niños, en lo cual pues había un acuario digital donde los niños podían pintar un pez y mandarlos directamente a este acuario y verlos nadar. Y también todo esto forma parte de que aprovecharon en 2020 la pandemia para hacer nuevas remodelaciones, nuevas estructuraciones. Si no tengo entendido mal, empezaron con 26 acuarios y a día de hoy ya van superando casi, creo que los 40 acuarios. Han ido incorporando nuevas zonas, nuevas exhibiciones, nuevos proyectos museográficos. Entonces a mí me parece genial que siempre el acuario intente como ir mejorando, ir incorporando nuevas zonas dentro del edificio. Como ya os he dicho, todo esto está en el piso -1. Fijaros las recreaciones dentro de los acuarios. Ahí veíamos un tiburón. Que el acuario de Malta además tiene un proyecto de conservación, que luego hablaremos de él, creo que es una colaboración que hacen con una empresa con una ONG, perdón, que se llama Shark Lab. Y a su vez lo que hacen también es pues reproducir tiburones y a su vez también repoblarlos en los fondos también de la isla, ¿no? Entonces es como súper interesante poder tener criadero de tiburones para ir apaciguando toda el deterioro que pueden encontrarse por la pesca, que pueden encontrarse los tiburones a través de la pesca o a través de la contaminación o a través de pues esto. Esta colaboración con Shark Lab consigue también además unos resultados que han devuelto más de 300 tiburones, por lo tanto es un proyecto que a su vez a día de hoy está teniendo muy buena acogida. Y sí que es cierto que el lugar propicio, y que yo creo que también la tarea que tienen los acuarios modernos, una de las tareas entre ellas es la conservación, la reproducción y la introducción de especies, para así mejorar todos los ecosistemas naturales. Y un acuario, siempre que lo pensemos, no solo es la exposición de estos peces, sino un acuario trasciende mucho más. Un acuario tiene diferentes proyectos de conservación, es decir, no conozco ningún acuario que no colabore en este sentido con otros proyectos de conservación. Por lo tanto, en ese sentido, también el acuario de Malta tiene esta parte social y esta parte que ayuda a mejorar.
¿Qué más nos propone? Nos propone una cosa que también es muy curiosa, que ahora lo vais a ver. Bueno, aquí seguíamos con estos fondos típicos de... Y ahora entramos a la zona del submarino, que es la zona donde encontramos una recreación del pecio Stubborn, perdón, el P-238, que en principio es una recreación como una especie de submarino hundido, un barco hundido, submarino, y este se utilizó para, si no lo recuerdo mal, por la British Royal Navy, y que en su momento se utilizó también en la lucha en la Segunda Guerra Mundial. Los fondos de Malta tienen mucha tradición cultural, histórica, a nivel de que pues han sufrido culturalmente un choque de muchas civilizaciones y a su vez por el emplazamiento en el cual se encuentra la isla de Malta también ha tenido pues varias ha participado en muchos eventos históricos, ¿no? Como puede ser en la Segunda Guerra Mundial. Desafortunadamente también el país sufrió bastante. Veíamos ahí también anguilas mediterráneas, que súper bonitas, porque estas además se veían como de color más clarito, color más blanco, y es como una especie como de túnel. Si os fijáis aquí se ve la parte de arriba para los niños que podían pasar, aunque nosotros nos metimos porque al final intento verlo todo, y de aquí ya salías a ese submarino, ¿no? A ese HMS Stubborn. Cosas a decir. Como recreación de acuario está muy bien. Ahí vemos también la representación de tres pequeñas ventanas, tres pequeños acuarios con diferentes medusas, luego os lo enseñaré. Está muy bien. O sea, el proyecto es... el acuario no es extremadamente largo, no se hace pesado el recorrido. Ahí veíamos las casiopeas, estas invertidas, estas medusas invertidas que habían... eran bastantes. Ahí veíamos también las clásicas súper bonitas, las medusas de azules, las típicas de seta azul. Y luego veíamos las Aurelias auritas, que también es otro clásico dentro de los acuarios. En todo el recorrido vamos a ver que todos lo que esperamos de un acuario lo vamos a ver. Medusas, vamos a ver un pequeño también corner en el cual vamos a tener reptiles, vamos a tener un tanque principal tropical, vamos a tener, como ya hemos dicho, la parte más filantrópica y vamos a tener la parte autóctona dentro de la zona. Es decir, el acuario tiene todo lo que se le espera a nivel de recorrido museográfico, sin duda. A nivel de recreación también está muy bien. No es un grandísimo acuario, no es un acuario que... Fijaros también las recreaciones con la avioneta. Es muy interesante, ¿no? Ver estos... Y todos estos que estáis viendo, todos estos acuarios, luego lo podemos ver como buceadores. Es decir, lo que hemos dicho, el Stubborn, este submarino, este barco, esta estructura subacuática... Si somos buceadores, podemos bucear en el propio. Creo que esto es buceo técnico, ahora mismo no lo sé, pero sí que es cierto que lo que hemos dicho antes, los puertos de Malta, la estatua de San Pablo, el pecio maorí, todo esto son inmersiones que lo vamos a tener. Es por eso que otra de las cosas que creo que hay que destacar del acuario de Malta es que como submarinista tú puedes hacer los buceos que quieras. Ahí vemos unos pequeños tiburones, creo que son pinta roja. Los puedes bucear en esos fondos malteses y luego venirte al acuario de Malta a ver directamente los peces que encontramos en esas inmersiones y recreaciones de esos mismos lugares, ¿no? Entonces es como un acuario de los pocos que he visto en el cual el buceador se siente como muy en consonancia con el propio acuario. Es un acuario hecho para buceadores. Y es muy interesante, ¿no? Porque yo venía habiendo hecho varios buceos en la isla. Y no sé, luego llegar aquí y poder ver que hay acuarios dedicados a esos buceos con especies de esos buceos también pues es bastante interesante y bastante curioso, que no había visto yo en ningún otro acuario. Muchas veces
yo siempre digo, los acuarios muchas veces son engañaturistas, están hechos para atraer el turismo y solo turismo. Y sí que es cierto que el proyecto de este acuario a nivel museográfico está muy bien. La empresa, si no recuerdo mal, que lo gestionó en su momento, todo esto es una empresa de Nueva Zelanda que creo que se llama Aquamarine, ahora mismo no lo sé, me encantaría saberlo. Y esta empresa ha hecho también otros grandes acuarios del mundo. Aquamarine es una empresa que tiene proyectos en muchísimos países. Ha sido quien creó el Underwater Zoo de Dubai, que hace poco estuve también allí. Fue también la que creó el proyecto del Turquoise Zoo de Turquía, también un proyecto súper interesante. Tiene también un montón de implementación de acuarios, centros, biomas, etcétera, en Rusia. Y a su vez también los de Corea del Sur, si no recuerdo mal, también lo gestiona esta empresa. Y además es la que hizo el proyecto inicial del acuario en Malta, ¿no? Y de ahí se ve también que no solo albergue la vida de Mediterránea, sino aquí vemos, fijaros, la xenia pulsante, que hipnótica, esa que se ve al fondo. Y fijaros también abajo que hay otra variedad otra especie de xenia pulsante, que la otra no pulsa, evidentemente, pero es muy curioso poder ver cómo la anémona no es una anémona, sino que es un coral blando, ¿no? Es curioso porque veíamos algunos pequeños detalles así como curiosos dentro, o anómalos dentro de lo que se espera, ¿no? De un acuario del Indo-Pacífico. A partir de aquí, a partir de estos acuarios, había uno de coral blando, había uno de coral duro, que es este de aquí, con, bueno, ya lo habéis visto, nemos, damiselas, antias, algún blenio, algo ahí vemos un gobio de estos de fuego. Entramos dentro de lo que son ya los acuarios tropicales, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que también la gente demanda mucho cuando visita acuarios. El Indo-Pacífico, los arrecifes del mundo, la zona de los trópicos. Es la zona en la cual una vez acabamos de hacer el recorrido, como hemos dicho antes, por la zona de las costas y los acantilados y los submarinos malteses, y después de pasar por lo que sería el puerto de La Valeta, vamos a los acuarios tropicales, ¿no? Fijaros también qué bonitos esas acroporas, esas estiloporas. La verdad que a nivel de mantenimiento de estos acuarios también estaban bastantes. Los sarcofitones, ahí vemos en la parte de los lobofitones, algún discosoma, ¿ricordeas son? No. Cantastreas, puede ser. No, ricordeas, sí. Bueno, y veíamos aquí también pues los acuarios tropicales. Me hizo mucha gracia este acuario dentro del submarino, que era un acuario con gambas, ¿cómo se dice? Neocaridinas, heterópodas, que también me pareció súper curioso porque no me esperaba encontrarme un pequeño acuarito. Ahí las vemos pastando en el musgo de gamba cherry, ¿no? Es curioso también. Muchas veces sí que es cierto que dentro del recorrido a veces aparecen cosas que a lo mejor no están muy en consonancia con la zona, pero que a mí personalmente me gusta mucho poder encontrármelas. Lo que hablábamos antes, perdón, aquí veíamos la parte de La Valeta Harbor, el puerto de La Valeta. Entonces estos peces se pueden ver cuando Malta como tal tiene como muchas zonas en las cuales los barquitos, las pequeñas barcazas están directamente cerca de la costa y estos peces los puedes ver y estos fondos los puedes ver con estos peces. Quizá no vas a ver la langosta. Hay que decir que la langosta, como curiosidad, es otra de esas curiosidades del acuario. Es la langosta más grande que he visto yo en mi vida. Nunca había visto langostas tan grandes. Nunca. Ni buceando, que normalmente suelen ser pequeñas y están en huecos, ni en acuarios. Y mira que he estado en acuarios, por ejemplo, el de Atlanta, que tiene un tanque de langostas enorme y tan grande como esta langosta, no sé de dónde la habrán sacado. Pero era bastante espectacular, ¿eh? O sea, la verdad que ahí veíamos las julis, veíamos también estos peces que van, los cabras, que van con los barbillones también por el suelo, los talasomas, etcétera.
Y también veíamos una chicharra en la parte de abajo, espectacular también, porque ver una chicharra también tan grande, normalmente siempre las que encontramos en acuarios mediterráneos son chiquititas, pero esta era una muy buena chicharra, la verdad. La zona del harbor, la zona de la Valeta, eh, como tal, la Valeta como ciudad es un fuerte, es una ciudad antigua, es una ciudad que ha sufrido invasiones, que ha tenido que defenderse. Pero el puerto es lo que estamos viendo. Fijaros aquí con las anémonas estas violetas, las viridis, no viridens, creo que se llaman. También con pequeños shallow waters, pequeñas aguas costeras. Y es que todo esto, cuando tú vas caminando incluso en la avenida marítima hasta el acuario, a banda izquierda, si vienes desde abajo, desde la parte de la bahía de San Paul, la bahía de San Pablo, tú esto lo ves, o sea, lo ves porque el paseo marítimo está muy a ras de las rocas, de la zona de la roca, y tú te puedes incluso tumbar en la roca, tomar el sol, bañarte, y es esto que estamos viendo, es esta misma recreación, ¿no? Y fijaros también lo que hablábamos antes, ¿no? Esa recreación del puerto, de la estructura arquitectónica de las casas antiguas de la Valeta. A nivel de... Ahora entrábamos a la zona de reptiles. A nivel de cartelería, un 10 porque es digital, con información realmente útil, muy bien posicionada, no hay ningún tipo de pero en la cartelería digital. En el caso también de las recreaciones, de las tematizaciones, el proyecto, a pesar de que es de 2013, sigue manteniéndose moderno, no se ve antiguo, no se ve arcaico. Ahí veíamos unos tupinambis súper bonitos, que estaban creo que en fase de reproducción o en la época de las feromonas, porque estaban bastante inquietos y el macho le estaba dando en la zona ventral también a la hembra. Y ahí veíamos tupinambis, veíamos camaleones, veíamos algunas dendrobates que ahora os enseñaré. El tupinambis es un reptil que además es súper tranquilo, es súper dócil, mucha gente lo ha tenido en casa como mascota durante mucho tiempo. Veíamos ahí una pitombola, también súper bonita, conviviendo con unos escarabajos también espectaculares. Los terrarios estaban bien, aquí veíamos el Calyptratus durmiendo. Es uno de mis camaleones, es el camaleón del Yemen, es uno de mis camaleones preferidos sin duda, aunque es bastante agresivo, es uno de los camaleones que a la más mínima ya te está abriendo la boca. Pero la verdad que estaba aquí tranquilo en su terrario y súper bien. Un acuario específico de plantas carnívoras, también súper interesante. No había ningún tipo de... Aquí veíamos unas nepentes, veíamos unas pingüícolas. Muy bonito también este acuario, la verdad. Este terrario, perdón. Este terrario, también abajo veíamos algunos invertebrados. Creo que habían, si no recuerdo mal, ahora alguna tarántula o algún escorpión. Los escarabajos o algunos... Bueno, ahora mismo no me acuerdo muy bien. También tenían Periophthalmus, que ahora aquí estamos. El Barbarus. A mí me gusta normalmente cuando son acuarios un poquito más pequeños el Novem radiatus, porque se queda más pequeño como Periophthalmus y a lo mejor estos lucen mucho porque se ven muy bien y son muy grandes, pero a veces en territorios así puedes tener algún tipo de pelea entre ellos. Entonces normalmente cuando es pequeño me gusta más poner Periophthalmus Novem radiatus, pero bueno, había 3 si no recuerdo mal, que estaba bastante bien a nivel de proporción de... Pero bueno, también súper bonito el acuario, con su agua, saliendo, ahí lo vemos tomando el sol en la roca, que también me gustó mucho. Y en la parte de ahí abajo es donde encontramos las dendrobates. Ahora mismo no me acuerdo si eran leucomelas o... bueno, no me acuerdo exactamente. Ahora sí las enfoco, os lo puedo llegar a decir. La zona de aquí las veíamos. Pues la verdad que ahora mismo litorelas pueden ser. Hay que decir que dendrobates no acabo yo de... Y aquí de allí es una leucomela. Sí, yo diría que es una leucomela. Dragones barbudos. Aquí en la parte de arriba. Súper bonitos. También ahí tomando el sol de la bombilla, supongo. Que está en esa zona. Calentándose.
Y aquí bicho palo, ¿puede ser? Ah, no, aquí unos gecos... no, tokai no, son los gecos... no, leopardo no. Los gecos crestados, los crestatus, también súper bonitos, son esos que se limpian los ojos con la lengua. ¿Qué más encontramos? Una vez pasamos los reptiles, encontramos también otro de los pecios, el HMS Maori, que también es de la Segunda Guerra Mundial. Y también teníamos este acuario que es el de caballitos de mar. Supongo que no solo hacen proyecto de reproducción de tiburones, sino que también en este caso pues tienen los típicos caballitos mediterráneos también para reproducir. No sé si ahora mismo... ¿Esto es un abdominalis? No, esto no es un abdominal. Un rayleigh no. Pues no es tropical esto. Ahora mismo no sé exactamente qué especie es y debería saberlo, ¿eh? O sí que es tropical y son rayleigh. Entonces no, obviamente no son de reproducción. Aquí veíamos... Esto creo... Un segundo, ¿eh? Esto son damiselas. No, ahora estamos en Indo-Pacífico, ¿no? Sí, correcto. Que a veces también, como los vídeos, ahí vemos un pez cofre súper bonito, el Cubicus. Sí, a veces como... Muchas veces también los acuarios, a pesar de que ahí vemos el pez ángel. Ahí vemos el pez ángel llameante, que está también damiselas y tal. Muchas veces también, entre lo que a veces el proyecto quiere y luego los acuarios que se van creando muchas veces no coinciden, ¿eh? O muchas veces también al grabar tengo yo pequeños lapsus de en qué zona estoy exactamente, a pesar de que tengo un mapa para ver más o menos y reubicarme. Me gustan mucho, las proyecciones, las pantallas, todo esto. Creo que es de 10 en ese sentido como acuario. Veíamos también los peces escorpión, los pterois. También una representación clara dentro de los biótopos del Indo-Pacífico, muchos de ellos. Ahí veíamos un grouper leopardo, uno de estos meros leopardos que también crecen súper bien. Ahí veíamos también otro pez venenoso. Bueno, aquí todos son peces venenosos. Veíamos el pez cofre con el Lábrido dimidiatus. Veíamos ahí el cara de zorro que también tienen la aleta dorsal, tienen todas esas espinas con veneno. Y ahí vemos pez ángel emperador, que también, bueno, no es venenoso, pero es también del Indo-Pacífico. Era muy bonito porque había como uno más pequeño y dos como grandes y estaban ahí nadando. Creo que esto no es el Epterois volitans, es el otro, el elegans. Porque es como más rechoncho, es como más gordo. Muchas veces también a veces se confunden entre el volitans y el otro. ¿Qué más tenemos que decir? Habían también una zona en la cual nos explicaban algunos tiburones, nos explicaban algunas... pero porque el tanque principal, el tanque número de los arrecifes del mundo, es el tanque en el cual pues, nos encontramos en este momento y es el tanque principal. Me parece muy curioso, y esto cuando visitas muchos acuarios te das cuenta, que normalmente es al revés. El acuario, o los acuarios que he visitado, el túnel es este de aquí, son creo que 30 metros, es chiquitito, pero bueno, no es tan mal, de túnel. Y bueno, es túnel en tramo de 12 metros y luego creo que hay un otro tramo que continúa. O sea, digamos que la visión del pasillo en el cual tú ves todo el acuario principal, que es este de aquí de arrecifes tropicales, con los puntas negras, los nodriza, todos los cirujanos, los peces ángel y todo esto, el tramo del recorrido son 33 metros. Los portaestandartes ahí pasando por la parte de arriba. Y lo que quería decir era que normalmente en los acuarios, yo qué sé, si el acuario de Malta, por ejemplo, intenta reproducir en su mayoría biótopo mediterráneo, el tanque principal normalmente siempre es de Mediterráneo. Pasan, por ejemplo, en la gran mayoría de tanques mediterráneos, ¿no? En Génova, pasa en Barcelona y luego todo lo que es alrededor de este tanque ya son pues diferentes, biótopos del mundo.
O como pasa en el Mar Rojo. En el Mar Rojo, pues el tanque principal del acuario de Abu Dhabi, por ejemplo, pues es del Mar Rojo. Y todo lo demás, pues son otros ecosistemas. Sin embargo, aquí en el acuario de Malta es al revés. El tanque principal han aprovechado que todo el recorrido te han hecho una visión cultural, ambiental, de animales de la zona, y el tanque principal se lo pueden dedicar a un tanque que evidentemente luce mucho más, fijaros ahí los peces murciélago, que es los peces unicornio, que es el tanque de aguas tropicales de arrecifes del mundo, ¿no? Aguas templadas, que es esto que estáis viendo, ¿no? ¿Para qué poner un acuario de agua marina mediterránea? Que en realidad pues es agua fría, hay que mantenerla, es diferente a nivel de buceo, es mucho más incómodo el mantenimiento por la temperatura fría, etcétera, pudiendo tener un acuario que luce mucho más a nivel de tanque principal. Quizá en la parte de arriba que se ven las luces yo hubiera puesto movimiento de superficie. Esto es algo que muchas veces es como un truco, ¿no? Que si la superficie no tiene movimiento, cuando tú estás abajo directamente tú puedes ver las luces, las tuberías y tal. Y hay que decir que si se produce la salida de los chorros en la parte de superficie, o se ponen bombas de movimiento en la parte de la superficie, lo que se consigue también es que se mueva la superficie, y al moverse la superficie no se ve lo que hay en la otra parte. Los trópicos, pues tanto del Caribe, ahí vemos monodáctilos, ahí vemos... y luego otra parte que también me interesó, vemos los peces mariposa, los paracanturus, ahí veíamos clicando el monodáctilo, este pez es de manglar, es de aguas anádromas, es decir, que puede estar en agua dulce y en agua salada, y también lo podemos tener en acuario completamente salado. Luego teníamos aquí que seguíamos viendo este acuario principal de tiburones, este main tank, desde otra perspectiva, es lo que hablábamos antes, ¿no? Este tramo pues sigue el pasillo, son como unos 30 metros de recorrido. Fijaros qué bonito los portaestandartes, el banco de portaestandartes pasando justamente por encima, ¿no? Eso es como muy curiosa esa imagen. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Pues que el acuario de Malta, en principio, iban a ponerse en la zona de Marsaskala, que está en otra parte más alejada de la isla maltesa. Fue luego, posteriormente, cuando el proyecto se decidió poner en esta parte que es la bahía de San Pablo, justamente en la parte de Caura, está muy cerca de Bugiva, está muy cerca de San Pablo, y que era como un punto muy estratégico. Estaba también a 30 a 40 minutos en bus o coche de La Valeta. Y también lo que se aprovechó fue para, a nivel hotelero, también que se produjera ese boom de turismo, ese boom un poco también para desinflar la Valeta de turistas y generar nuevos puntos de buceo. Fijaros qué bonito, los dos tiburones nodriza, un macho y una hembra espectaculares además, que estaban nadando, o los tiburones de puntas negras de arrecife también, súper bonito. Seguíamos el recorrido en la siguiente parte. Aquí digamos que era como más, yo también soy mucho más especialista, ya lo sabéis, de agua dulce, me gusta el agua dulce, y yo aquí ya pensaba que no íbamos a tener agua dulce hasta que finalmente encontramos el lago Tanganika, ¿no? Con esos frontosa, las princesas de Burundi, todos estos elementos clásicos de uno de los lagos que a mí personalmente me gustan más. Y que lo veíamos, ¿no? Que ya no era agua salada, digo, porque muchas veces acabas el acuario, acabas de visitar un acuario y, ostras, ni un acuario de agua dulce, cuando la representación del agua dulce sí que es cierto que es menor dentro de los ecosistemas del planeta, de los ríos, los ríos y los lagos, es como un 3, un 5% en comparación con los mares y océanos. Pero sí que es cierto que fijaros también los alevines en la parte de abajo de princesas de Burundi, que estaban también espectaculares. Pero irte de un acuario sin haber tenido una mínima representación de agua dulce,
muchas veces es que los acuarios se tiende siempre al agua salada, siempre se tiende al agua salada. Y en este acuario sí que es cierto que hay 3 o 4 acuarios que sí que son de agua dulce, que sí que tienen una representación bastante curiosa. Quizá hubiera puesto algunas especies más dentro del acuario de Tanganica, sobre todo especies de fondo que tiene el lago Tanganica y que son maravillosas y que son también compatibles con princesas y frontosas. Pero la verdad que me gustó encontrarme el acuario, tanto el acuario de Tanganica, como luego veréis también el amazónico que encontrábamos en el aeropuerto, no sé si os acordáis, ese que encontramos los guramis, los peces bala, todo esto, los hemaprochilodus y todo esto. Y luego también en la entrada principal, en la nave, encontrábamos ese amazónico. Y luego también más adelante vamos a volver a encontrar otro amazónico más. Por lo tanto, sí que es cierto que en su mayoría el acuario de Malta, por ecosistema, siempre va a ser ecosistema marino mediterráneo, con la incursión dentro de los acuarios del Indo-Pacífico y las aguas templadas, pero también encontramos agua dulce, que es de agradecer. Me gusta mucho también la conjunción entre coral sintético, coral real, que es este que estáis viendo aquí, coral blando en su mayoría, más sencillo, menos luz, etcétera, y recreación. Me gusta mucho, creo que el acuario de Malta está muy equilibrado. Al igual que siempre digo que en los acuarios del sudeste asiático, en los acuarios del Medio Oriente, abusan mucho del plástico, del coral de plástico. Al igual que digo que los acuarios americanos muchas veces pecan de poner elementos naturales, en este acuario está muy bien compaginado, ¿no? El fondo sintético, recreando un pecio, recreando una ruina, recreando una zona arqueológica, con el coral sintético, que en algunos acuarios se había y se ve claramente que es coral de plástico, bastante de buena calidad en ese acuario, por cierto, no parecía ni siquiera, incluso tenían la fluorescencia, pintura fluorescente, y también lo que decíamos del coral de verdad también dentro de las estructuras. Aquí volvíamos a tener el otro tanque, en este caso, pues si os digo la verdad, también con monodáctilos. Aquí veíamos el Sebae y el Argentus, que está muy bien encontrar de las dos especies, porque siempre encontramos en los acuarios una misma especie de monodáctilo, sabiendo que hay como creo que son 10 especies de monodáctilo, o sea, estaba muy bien. Peces murciélago, algún pez globo. Bastante bien el acuario este también. Aquí veíamos la zona, digamos, la zona de tiempos romanos, ¿no? Veíamos aquí las ratas, estos peces que también son venenosos, que tienen 2 aguijones. Los fondos romanos de Malta, es que Malta ha tenido mucha tradición cultural por el Imperio Romano. De hecho, también en la época medieval, el apóstol San Pablo también llegó a Malta. Y ahí vemos esta estatua, que es una estatua de Jesús, que también es una inmersión. Hay una inmersión que hay una estatua enorme de 3 metros de Jesús, que también se encontró, que creo que se encuentra la original en el acuario, en el Museo de Arqueología de Malta. Y es muy curioso, ¿no? Ver la inmersión, que encontramos esta estatua, y ver el acuario con los peces también representativos. Y es que, pues lo que hablábamos antes, la estatua de Jesús representa una estatua hundida en Malta, creo que en los años 90, para una de las visitas del Papa, ¿no? Y la isla donde en su momento el apóstol San Pablo, pues creo que naufragó y acabó en esa, es una de estas islas que encontramos cerca de la bahía de San Pablo. Incluso hay es un pequeño peñón en mitad del mar, y ahí encontrábamos también una estatua fuera del agua en conmemoración de San Pablo. Aquí veíamos también, que es otra cosa que me llamó mucho la atención, los puntos de buceo. Ya que en la zona que nos encontramos a nivel del propio edificio, pues al fin y al cabo están recreando puntos de buceo. Y me pareció súper bien como buceador que tú tuvieras este mapa
con lo que tú estás viendo dentro de los acuarios, ¿no? Y creo que como representación de acuarios, el acuario de Malta tiene una de las mejores representaciones de acuarios de zonas de su propio país mejores. Por la variedad, por la cantidad y por la calidad. Aquí vemos un acuario amazónico también con pirañas del río Negro, ya lo sabéis, son esas aguas más oscuras. Fijaros el espectacular, esto es, si no recuerdo mal, es un Pygocentrus natereri, la típica piraña de vientre rojo. Fijaros ese color dorado, esas pintas doradas que estaban espectaculares, y el tamaño también de este acuario y de estos peces era espectacular, tranquilamente allí nadando. Sin duda también súper bonito este acuario. Un pequeño algaciano en la parte de debajo, pero es normal, porque la piraña es un animal que ensucia mucho, es un animal que come además comida relativamente que ensucia. Y aquí veíamos unos pequeños esquejeros, para esquejar coral. Esta, digamos que es la zona de la Baby Station, ¿no? Con algunos alevines de algunos... Ahí vemos una paquiclavularia, ahí veíamos un zoanthus, algunos esquejes de coral duro. Bueno, pues son estas zonas, y algunos alevines de cirujano, de peces, de antias, etcétera, ¿no? Eran pequeños acuarios, pero bueno, no estaba mal. Y luego en la parte de la derecha había como unas tortugas de estas invasoras. Había un pequeño, como una pequeña piscinita de tortugas invasoras, y un pequeño acuario también bueno, un poco de paisajismo incluso también, con algunas corridoras y algunas cosas que también, bueno, pues no está mal tampoco. Las aguas se veían bastante limpias, sin nada, y ahí veíamos esa piscina con estos creo que son Trachemis scripta elegans, con estas tortugas de orejas rojas, si no recuerdo mal. Que también son invasoras, supongo que también en el ecosistema. Creo que son esas, que no son autóctonas de la zona. Más información sobre tiburones. Encontrábamos... La verdad que a nivel de cartelería estaba bastante completa. Era bastante completa. Y aquí entrábamos ya a la zona final, también de agua dulce, que también está muy bien acabar el acuario con estas zonas. Yo diría, aunque no lo sé bien, que estos últimos acuarios de agua dulce son un añadido en la parte final, o es una reconversión de algunos acuarios que en su momento eran de agua salada, se han reconvertido a agua dulce. No lo sé, tampoco quiero meter la pata. Encontramos tanto Carpacoi, como lo estábamos viendo, los Carassius carpio, Carassius auratus, agua fría, peces típicos. Nunca los había visto en un acuario cilíndrico. Siempre los había visto en estanque, ¿no? Y es curioso verlos en acuario cilíndrico. Aquí veíamos otro de los acuarios de agua dulce de cíclidos africanos. También muy bonitos. Muy bonitos. Clasomas, el Lamprologus, algún Venustus. También muy bonito. Un acuario... interesante también de ver. Y ¿qué más tenemos aquí en este acuario? Es también amazónico, con peces ángel, escalares, con esos techos. Fijaros, el árbol sale como del centro del acuario a la parte de arriba, ¿no? Y es como muy bien recreado. Sí que es cierto que todas estas recreaciones de plástico muchas veces, y a veces era muy curioso porque habían grandes extintores muy cerca de estas zonas, en las cuales los techos son hojas, recreaciones de tela o de plástico, porque evidentemente si en algún momento se produjera algún incendio, tener los extintores cerca, básicamente porque los techos así prenden. Ya sabéis el desafortunado caso del bar que ocurrió en Madrid, que era un bar decorado con techos de hojas de plástico, y en un momento ardió y murieron varias gente. Pues sí que es cierto que aquí a nivel de seguridad cumplen pues con todas, y además eran grandes extintores, y dos.
sea, que siempre a nivel de protocolo de seguridad estaban muy concienciados. Aquí veíamos los pangasius, también súper bonitos. Dos pangasius enormes, agua dulce, parecen tiburones y la gente se piensa que son tiburones y la raya también se piensa que es una raya de agua marina, pero no, pangasius es de agua dulce. Y ahí veíamos una Leopoldi preciosa, preciosa, la raya Leopoldi, que también es de agua dulce, son las rayas de río amazónicos. También la decoración súper bonita, también ambientada en lo que hablábamos antes de las ruinas, etcétera. Y sí, el acuario de Malta como acuario tiene muy buena valoración, pero sin duda. Es un acuario que a nivel proporcional de entrada está muy bien, no es para nada caro. El precio es a consonancia de la visita. Creo que la visita se puede hacer en 1 hora y media, 2 horas perfectamente. Si eres un acuarista un poco más tiquismiquis, te puedes quedar hasta 3 horas perfectamente. Es un acuario que vale 15 euros, que es súper asequible. Ahí veíamos un poco de hidroponía también. Curioso también esta zona hidropónica con acuario también clásico. Es un acuario que ofrece para conocer la isla de una manera diferente a lo que normalmente veíamos en otros acuarios. Tiene un horario muy bueno. Creo que ahora en horario de verano cierran incluso a las 8, por lo tanto no es estos acuarios americanos o que cierran a las 6 o a las 4 de la tarde, sino que se alarga hasta las 8, por lo tanto es muy visitable. Para pasar el día en la zona. Luego es un lugar perfecto, es un sitio perfecto, el ambiente es perfecto. La diferencia, como se sabe si un acuario es bueno o no, es en los pequeños detalles, es en la atención de la gente, es en la calidad. Y Malta en general es un país donde esto se nota. O sea, el aeropuerto de Malta está impecable, el acuario de Malta está impecable, la gente de Malta es muy agradable, es una ciudad, es un país muy seguro, las cosas se hacen bien. O sea, está todo bien. Los precios están muy en consonancia. Para nada te sientes que estás pagando más por una Coca-Cola o por ir al acuario. Nada. Es en relación a lo que tienes. Y ahí todavía Malta, los estándares de calidad en estos sitios y en estos lugares públicos es alta. Aquí acabamos la visita. Fijaros el techo con el restaurante. Desde fondo estas como brazos de las estrellas de mar te permiten ver el mar desde el propio acuario, que eso es súper bonito, ¿no? Poder ver el mar directamente desde el propio edificio. Aquí veíamos otra vez el acuario de la nave Bistro con los discos y tal, que es muy parecido también, me recuerda mucho al acuario. Obviamente el acuario del aeropuerto era con peces más grandes, pero sí, la verdad que el acuario en Malta me gustó mucho. Arquitectónicamente, como propuesta museológica, me pareció súper interesante. Y también esto que descendieras a la parte de abajo. Y fijaros, porque una vez visitas el acuario, si lo visitas de tarde, tienes esta maravillosa visión de Caura, de la bahía de San Paul y, como he dicho antes, de la isla de Comino y de Gozo. Y puedes pasar perfectamente en esta zona viendo la puesta de sol, tomándote si quieres algo en el café del mar, o también hay otro en la nave, en el restaurante, cenando románticamente. También te puedes bañar en la playa, ahí hacían mala mar, ese día se había levantado un poquito de viento. Y la verdad que la puesta de sol, como ya estáis viendo, fue increíble. Y me voy a... ¿Veis? Podéis bajar por ahí abajo, podéis poner vuestra toalla y de día os podéis bañar en esa costa. Obviamente cuando haya buen tiempo, claro. Os dejo con esta maravillosa puesta de sol. El acuario de Malta está muy bien. También decir que doy las gracias también a
a todas las personas que trabajan en el acuario en Malta y a la gente que me ha facilitado poder hacer el vídeo, que eso también se agradece, poder realizar correctamente tu trabajo y que te dejen filmar sin ningún problema. Y la verdad que ese día estuve muy tranquilo también allí, no había mucha gente, supongo que era la hora o lo que sea, pude visitarlo perfectamente y la verdad que disfruté mucho con este acuario. Sin duda el acuario de Malta es visita indispensable si visitáis Malta. Y es un lugar precioso como atardecer. De hecho, creo que es el acuario con el mejor atardecer que tiene Europa. Y os deseo, como siempre digo, lo mejor. Un saludo y hasta la próxima.